Mi hijo Miguel me llamó ese domingo por la mañana. Su voz sonaba extrañamente alegre. «Papá, deberías venir a comer. Sofía está preparando su famoso mole poblano con pollo». Algo en su tono se sentía forzado, pero hacía semanas que no veía a mi nietito Carlitos. Así que acepté. 2 horas después, estaba parado en el baño del segundo piso de la casa de Miguel, con los dedos temblando mientras marcaba el 911, mirando fijamente algo que me atormentaría para siempre. Lo que comenzó como una simple comida familiar dominical reveló un secreto de 6 millones de pesos que destruyó todo lo que creía saber sobre mi hijo. Antes de contarles lo que encontré detrás de esa puerta del baño, déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y por favor, denle like a este video y suscríbanse al canal Consejos de un Padre, porque lo que descubrí ese día podría salvar a la familia de alguien más de la misma pesadilla. El trayecto a la casa de Miguel en Cuernavaca tomó 50 minutos a través del tráfico ligero del domingo. Miguel había progresado mucho, o eso pensaba yo. La casa estilo colonial con su jardín bien cuidado y cochera para 2 autos representaba todo lo que había esperado para él cuando se graduó de la UNAM hace 15 años. Gerente regional de ventas para una compañía farmacéutica. Esposa hermosa, hijo brillante de 8 años. El sueño mexicano, con moño y todo, tal como lo imaginé. Sofía me recibió en la puerta con su sonrisa perfecta de siempre, esa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Siempre había sido educada pero distante, como si yo fuera una obligación que tachar en su lista en lugar de familia. «Don Roberto, qué bueno que pudo venir. Miguel está en su oficina terminando unos correos del trabajo. Carlitos está arriba jugando videojuegos». La casa olía a mole recién hecho y tortillas calientes. Reconfortante y normal. Me acomodé en su sofá de piel, notando la nueva televisión de 70 pulgadas montada en la pared. Otra mejora. Miguel parecía mejorar todo constantemente. Autos nuevos cada 2 años. La cocina remodelada la primavera pasada. El cuarto de Carlitos transformado en lo que parecía una tienda de juguetes. Éxito, me decía a mí mismo. Mi muchacho lo logró. Pero algo me había estado molestando durante meses. Pequeñas inconsistencias que no cuadraban. El salario de Miguel como gerente regional de ventas era bueno, pero no tan bueno. Trabajé para la SEP durante 35 años antes de jubilarme. Sabía lo que ganaba la gente en su nivel. Las matemáticas no funcionaban, a menos que Sofía fuera secretamente heredera de una fortuna, lo cual sabía que no era. Sus padres eran maestros en Puebla. Miguel salió de su oficina 20 minutos después, e inmediatamente noté algo extraño. Su usual confianza parecía manufacturada, su apretón de manos demasiado firme, su risa demasiado fuerte. Círculos oscuros ensombrecían sus ojos, a pesar de sus intentos por parecer energético. «Papá, te ves muy bien. ¿Cómo te está tratando el retiro?» Hablamos trivialidades sobre mi rutina de caminatas matutinas, su trabajo, el clima. Conversación superficial que evitaba cuidadosamente cualquier cosa significativa. Había pasado 35 años como maestro y orientador escolar, entrenado para reconocer cuando los muchachos escondían algo. Mi propio hijo estaba exhibiendo cada señal que conocía. La constante revisión del celular, la forma en que su pie rebotaba nerviosamente bajo la mesa, cómo se sobresaltaba ligeramente cuando Sofía dejó caer una olla en la cocina. «Carlitos quiere mostrarte su nueva configuración de juegos después de comer», dijo Miguel, rellenando su vaso de agua por 3ª vez. El niño está obsesionado con un juego de construcción, Minecraft,
o algo así. Me encantaría verlo, respondí, estudiando el rostro de mi hijo. ¿Todo bien contigo, Miguel? ¿Te ves cansado? Todo perfecto, papá. Solo es temporada alta en el trabajo. Ya sabes cómo es. Pero yo me había jubilado de la educación, donde no había temporadas altas como las que él describía. Otra mentira para añadir a la colección que estaba comenzando a notar. La forma en que dijo perfecto me molestó. Fue demasiado rápido, demasiado enfático, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Había escuchado ese tono miles de veces de adolescentes sentados en mi oficina, jurando que todo estaba bien en casa, cuando yo podía ver moretones asomándose debajo de sus mangas, o notar que habían estado usando la misma ropa durante 3 días. La comida estuvo deliciosa pero tensa. Sofía apenas habló. Miguel dominó la conversación con historias sobre tratos y clientes que sonaban ensayadas. Y Carlitos parecía retraído, empujando la comida alrededor de su plato. Esta no era la cálida reunión familiar que Miguel había prometido. Esto era una actuación, y yo era la audiencia. Entonces, Carlitos, dije, tratando de incluir a mi nieto en la conversación, ¿cómo va la escuela? ¿Todavía te encanta tu clase de ciencias? Carlitos miró a su padre antes de responder. Está bien, abuelito. ¿Solo bien? La última vez que hablamos no podías dejar de hablar del proyecto del sistema solar. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró Carlitos, con los ojos en su plato. Miguel intervino rápidamente. Ha estado ocupado con otras cosas. La temporada de fútbol acaba de empezar, ¿verdad, campeón? Carlitos asintió en silencio. El niño, que usualmente no podía dejar de hablar sobre sus intereses, se había vuelto monosilábico. Otra bandera roja para añadir a mi colección creciente. Después de terminar de comer, Carlitos me llevó obedientemente arriba a su cuarto. El pasillo del segundo piso estaba lleno de fotos familiares. Esa pared de falsa felicidad que cada hogar suburbano parece requerido exhibir. El cuarto de Carlitos era realmente impresionante, con monitores duales, silla gamer y suficiente electrónica para administrar una pequeña estación espacial. Pero el entusiasmo de Carlitos también se sentía forzado, como si estuviera interpretando un papel que le habían asignado. «Esto es realmente algo», dije, admirando la configuración. «Debe haber costado una fortuna». «Papá dice que merezco lo mejor», respondió Carlitos, pero había algo hueco en su voz. «Trabaja muy duro por nosotros». «Estoy seguro de que sí. Carlitos, ¿está todo bien? Pareces un poco decaído hoy». Carlitos jugueteó con su control de juego. «Estoy bien, abuelito, solo cansado». Antes de que pudiera indagar más, anunció de repente: «Necesito ir al baño». Luego salió corriendo del cuarto. Escuché una puerta cerrarse por el pasillo, pero algo se sentía mal. El baño estaba justo al lado del cuarto de Carlitos, y el sonido venía de más lejos. Esperé 5 minutos, luego 10. «Carlitos», llamé, sin respuesta. Salí al pasillo. El baño al lado del cuarto de Carlitos tenía su puerta completamente abierta, luz apagada. Caminé más allá por el pasillo, pasando el dormitorio de Miguel y Sofía, llegando a otra puerta que estaba cerrada. Toqué suavemente. «Carlitos, ¿estás bien ahí?» Silencio. Preocupándome cada vez más, intenté con la manija. Giró fácilmente y empujé la puerta para abrirla. El baño estaba vacío. Azulejos blancos limpios, accesorios relucientes, pero sin Carlitos. Confundido, estaba a punto de irme cuando noté algo extraño. El botiquín sobre el lavabo estaba ligeramente entreabierto, y desde mi ángulo podía ver que no era solo medicina adentro. Sé que debería haberme ido. Sé que debería haber respetado su privacidad,
pero 35 años trabajando con adolescentes problemáticos me habían dado instintos que no podía ignorar. Abrí el botiquín completamente. El estante inferior contenía los artículos usuales: aspirina, curitas, pasta dental. Pero el estante superior hizo que mi sangre se helara. Docenas de pequeños viales de vidrio llenos de líquido claro, jeringas aún en empaques estériles y torniquetes de goma. Mi mente trató de racionalizarlo. Miguel trabajaba para una compañía farmacéutica. Tal vez estos eran muestras, tal vez insulina para diabetes de la que no sabía. Luego vi las etiquetas: fentanilo, oxicodona en forma líquida, morfina. Sustancias controladas de alto riesgo que no tenían por qué estar en un baño suburbano. Mis manos temblaban mientras contaba al menos 40 viales, suficientes narcóticos para abastecer un pequeño hospital o a un distribuidor. Detrás de los viales encontré pequeñas bolsas de plástico, del tipo que había visto demasiadas veces cuando la policía visitaba nuestra escuela. Premedidas, listas para distribución. Una báscula digital estaba junto a ellas. Rastros de polvo blanco aún visibles en su superficie. También había un pequeño cuaderno, y contra mi mejor juicio lo abrí. Números, fechas, iniciales. Un libro de contabilidad de transacciones. Miguel no solo estaba almacenando estas drogas, las estaba vendiendo. Mis piernas casi cedieron. Me agarré del lavabo para apoyarme. Mi reflejo en el espejo mostraba una cara que no reconocía. Pálida, conmocionada, envejecida 10 años en 10 segundos. Esto no podía estar pasando. Miguel no. No mi muchacho que había sido voluntario en el hospital durante la preparatoria, quien había escrito su ensayo universitario sobre querer ayudar a la gente a través de la medicina. Fotografié todo con mi celular, mi entrenamiento como orientador, anulando mis instintos paternales. Documenta primero, confronta después. Mientras cerraba el botiquín, noté algo más. La ventana del baño daba al patio trasero, y podía ver a Carlitos allá abajo, sentado solo en los columpios. No había necesitado el baño en absoluto. Me llevó deliberadamente arriba y desapareció, casi como si quisiera que yo encontrara esto. Escuché pasos en las escaleras. Rápidamente salí del baño, cerrando la puerta detrás de mí, justo cuando Miguel apareció en el pasillo. «Papá, ¿qué haces aquí arriba?» Su tono casual no coincidía con la alarma en sus ojos. «Buscando a Carlitos. Dijo que necesitaba el baño, pero desapareció». La mirada de Miguel se dirigió a la puerta del baño, verificando si estaba completamente cerrada. «Está abajo ayudando a Sofía con el postre, pero acabo de ver a Carlitos en el patio trasero». Otra mentira, refleja e inmediata. «Ven», dijo Miguel, su mano en mi codo, guiándome hacia las escaleras. Hizo una Carlota de limón. Lo seguí escaleras abajo, mi mente acelerada. ¿Debería confrontarlo ahora? ¿Llamar a la policía inmediatamente? ¿Qué pasaba con Carlitos y Sofía? ¿Estaban en peligro? ¿Sabía Sofía? Las preguntas se atropellaban unas con otras mientras comía mecánicamente el postre e hice conversación hueca. El comportamiento de Sofía durante el postre me dijo que ella sabía algo. Seguía mirando a Miguel. Pequeñas miradas de verificación, como si estuviera evaluando su humor. Cuando Carlitos entró del patio trasero, lodo en sus zapatos, ella no dijo nada sobre su mentira de ayudarla. Todos eran cómplices de sus propias maneras, guardando secretos, manteniendo fachadas. Mi teléfono se sentía como si pesara 50 kilos en mi bolsillo. Esas fotos, evidencia de un crimen que podría destruir la vida de mi hijo. Pero mientras miraba a Carlitos comiendo calladamente su postre, me di cuenta de que su vida ya estaba siendo destruida.
solo que lentamente, al crecer en una casa construida sobre mentiras y dinero ilegal. Debería irme a casa, anuncié, incapaz de mantener más la charada. Gracias por la comida. Miguel me acompañó a mi carro, su mano en mi hombro sintiéndose más como una restricción que afecto. Cuídate, papá. Hagamos esto de nuevo pronto. Miguel, dije, volteándome para enfrentarlo. Si estás en problemas, si necesitas ayuda, puedes hablar conmigo. Lo sabes, ¿verdad? Por un momento, su máscara se resbaló. Vi miedo, desesperación, tal vez incluso alivio de que yo pudiera saber. Pero luego se fue, reemplazada por esa falsa confianza. Estoy bien, papá. Todo está perfecto. Esa palabra otra vez. Perfecto. La palabra más peligrosa del diccionario cuando se usa para describir una vida. Me senté en mi carro por un minuto completo antes de arrancar el motor, observando a Miguel parado en la puerta hasta que me alejé. En mi espejo retrovisor lo vi sacar su teléfono, su expresión oscura. Sabía que algo estaba mal. El trayecto a casa pasó borroso. Me detuve 2 veces, una para vomitar por el estrés, otra para detener el temblor de mis manos. Mi hijo era un narcotraficante. El muchacho al que le había enseñado a andar en bicicleta, quien había llorado en el funeral de su madre hace 5 años, quien había estado tan orgulloso en su graduación universitaria, estaba traficando narcóticos que destruían vidas. Pensé en llamarlo, darle la oportunidad de explicar. Tal vez había una explicación que no había considerado. Tal vez la compañía farmacéutica lo tenía almacenando muestras de forma inadecuada. Tal vez alguien lo estaba chantajeando, forzándolo a guardar estas drogas. Tal vez. Pero había pasado demasiados años viendo a padres poner excusas por los crímenes obvios de sus hijos, permitiéndoles meterse en problemas más profundos. En casa me senté en mi mesa de cocina, mirando mi teléfono. Lo razonable sería llamar a Miguel, darle la oportunidad de explicar. Pero ese cuaderno, ese libro de contabilidad de transacciones, me decía que esto no era nuevo. Esto no era un error o un lapso momentáneo de juicio. Esto era una empresa criminal en curso. Pensé en Carlitos, 8 años, viviendo en una casa donde su padre guardaba suficiente fentanilo para matar a docenas de personas. Una exploración curiosa, un accidente, y mi nieto podría estar muerto. ¿Y si Carlitos traía amigos? ¿Y si uno de ellos encontraba el alijo? ¿Y si alguien entraba a la casa buscando drogas? Los peligros se multiplicaban en mi mente, cada escenario peor que el anterior. Luego pensé en las víctimas. Esas iniciales en el cuaderno de Miguel representaban personas reales, posiblemente adictos a quienes él estaba suministrando, posiblemente distribuidores a quienes él estaba suministrando, que luego esparcirían el veneno más lejos. ¿Cuántas sobredosis habían causado las drogas de Miguel? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos niños de la edad de Carlitos habían perdido padres por las mismas sustancias sentadas en el baño de mi hijo? Llamé a mi amigo Héctor, un detective de policía retirado que había hecho presentaciones en nuestra escuela. Héctor, necesito consejo. Hipotéticamente, si alguien encontrara evidencia de tráfico de drogas, cantidades significativas, ¿qué pasaría si lo reportaran? La voz de Héctor fue grave. Hipotéticamente, dependiendo de la cantidad y tipo de drogas, estamos hablando de cargos de delito mayor. Con fentanilo involucrado, eso es delito federal. La Fiscalía General se involucra. Y con esa cantidad, hasta la DEA podría estar mirando. Estamos hablando de potencialmente décadas en prisión. ¿Y si el traficante tuviera un niño en la casa? Cargos de poner en peligro a un menor,
además de todo lo demás. El DIF retiraría al niño inmediatamente. Roberto, esto no suena muy hipotético. Si alguien supiera de esto y no lo reportara, ¿cuál es su responsabilidad? Saber de un crimen y no reportarlo puede convertirte en cómplice después del hecho. Roberto, ¿qué está pasando? No pude responder. Colgué. Mi decisión se cristalizaba. La ley era clara. El peligro para Carlitos era claro. El camino moral era claro. Solo mis emociones estaban turbias, nubladas por el amor y el dolor, por el hijo que creía conocer. Marqué el 911. Necesito reportar sospecha de tráfico de drogas, dije cuando la operadora respondió. Las palabras se sintieron como tragar vidrio. En la casa de mi hijo encontré grandes cantidades de sustancias controladas, fentanilo, oxicodona, junto con materiales de distribución. La operadora tomó la información profesionalmente, obteniendo la dirección, mi nombre, los detalles de lo que había visto. Me aseguró que los oficiales investigarían inmediatamente. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi cocina, preguntándome si acababa de salvar o destruir a mi familia. La llamada de Miguel llegó 2 horas después. No contesté. Luego Sofía llamó. Luego, un número que no reconocía, que dejé ir al buzón de voz. El mensaje era de la abogada de Miguel. Habían sido arrestados, ambos. Carlitos estaba con el DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Vomité de nuevo, luego devolví la llamada al número. La abogada, una mujer de voz cansada llamada Patricia Morales, explicó la situación clínicamente. La policía había ejecutado una orden de cateo basada en mi reporte y fotografías. Habían encontrado más de 6 millones de pesos en narcóticos escondidos por toda la casa, en el baño, el sótano, el techo y la cochera. También habían encontrado 1.200.000 pesos en efectivo escondidos en el closet de Carlitos, detrás de sus juguetes. Miguel y Sofía estaban detenidos en espera de la audiencia de vinculación a proceso. Por el tipo de delito, no tienen derecho a fianza. Carlitos estaba a salvo, pero necesitaría un tutor. ¿En su closet?, pregunté, horrorizado. ¿Con las cosas de Carlitos? Me temo que sí. Su hijo parecía pensar que era el último lugar donde alguien buscaría. Estaba usando el cuarto de su hijo como escudo. La violación de eso, la explotación de la inocencia de Carlitos como cobertura para actividad criminal, me enfureció más que cualquier otra cosa. Miguel no solo había puesto en peligro a Carlitos físicamente, había corrompido el espacio mismo que debería haber sido el santuario del niño. «Quieren que usted se haga cargo de Carlitos», dijo Patricia. «A pesar de todo, confían en usted con su hijo». La ironía era sofocante. Confiaban en mí con su hijo después de que los entregué. Pero, ¿qué opción tenía? Carlitos era inocente, una víctima de las elecciones de sus padres. A la mañana siguiente, conduje a las oficinas del DIF en Cuernavaca, un edificio gris que parecía absorber la luz del sol. Carlitos estaba sentado en una silla de plástico en la sala de espera, su mochila de videojuegos a su lado, viéndose más pequeño que sus 8 años. Cuando me vio, corrió a mis brazos. «Abuelito, ¿dónde están mamá y papá? La policía vino y todos estaban gritando y no me querían decir nada». Lo abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con confusión y miedo. «Ha habido un problema, campeón, pero estás a salvo. Vas a quedarte conmigo por un tiempo, ¿está bien?» ¿Hice algo malo? Papá estaba muy enojado ayer después de que te fuiste. Seguía preguntándome qué te mostré, qué te dije. Mi corazón se rompió. Miguel había sospechado que Carlitos me había llevado a las drogas. ¿Había Carlitos hecho esto deliberadamente?
Este niño de 8 años cargando el peso de los crímenes de sus padres, posiblemente tratando de encontrar una manera de exponerlos. La trabajadora social, una mujer amable llamada Diana, ya había comenzado el papeleo de custodia de emergencia. Mientras firmaba documentos haciéndome el tutor temporal de Carlitos, ella me hizo a un lado. Don Roberto, Carlitos va a necesitar terapia. Este tipo de trauma, ver a sus padres arrestados, deja marcas. También está la cuestión de lo que pudo haber presenciado viviendo en ese ambiente. Me dijo que sabía que algo estaba mal, que sus padres tenían secretos. Esa es una carga pesada para un niño. Llevar a Carlitos a casa se sintió surreal. Había convertido mi cuarto de huéspedes en un dormitorio hace años para sus visitas, pero esto era diferente. Esta no era una pijamada con el abuelo. Esto era refugio de una pesadilla. Mientras desempacaba su mochila, noté que sacó un pequeño álbum de fotos. Imágenes de él con Miguel y Sofía en varios momentos felices. La playa el verano pasado, la mañana de Navidad, su 7º cumpleaños. Una ficción de normalidad. Carlitos, dije suavemente, sentándome en la cama a su lado. ¿Sabías lo que tu mamá y tu papá estaban haciendo? Estuvo callado por un largo momento. Luego asintió. No todo, pero sabía que tenían cosas malas escondidas. Papá me dijo que nunca tocara nada en el botiquín del baño, que nunca fuera a ciertas partes de la cochera. Dijo que era medicina peligrosa de su trabajo. ¿Me llevaste al baño a propósito? Los ojos de Carlitos se llenaron de lágrimas. Escuché a papá por teléfono la semana pasada. Estaba hablando sobre un gran negocio, sobre cómo después de estaríamos listos. Sonaba asustado. Pensé que tal vez, si alguien se enteraba, tendría que parar. No quería que se metiera en problemas, pero tenía miedo de que pasara algo malo. Este niño de 8 años había tomado una decisión imposible, igual que yo. Había elegido seguridad sobre silencio, verdad sobre lealtad familiar. Éramos más parecidos de lo que nunca había imaginado. Esa tarde, después de haberle preparado a Carlitos unas enfrijoladas, sus favoritas, y haberlo puesto a ver caricaturas, Patricia Morales llamó de nuevo. Miguel quería verme. Contra todo instinto, acepté. El reclusorio estaba a 40 minutos de viaje por caminos rurales. Nunca había estado dentro de una cárcel antes, nunca había tenido razón para hacerlo. El proceso de registrarme, ser revisado, caminar a través de puertas de metal que se cerraban ruidosamente detrás de mí, se sintió como descender al infierno. Cuando trajeron a Miguel a la sala de visitas, separados por grueso vidrio, apenas lo reconocí. 24 horas bajo custodia habían despojado su barniz de vendedor. Se veía pálido, desesperado, más joven de alguna manera. Levantó el teléfono de su lado del vidrio y yo hice lo mismo del mío. «¿Cómo pudiste?», fueron sus primeras palabras. «No, hola, no gracias por hacerte cargo de Carlitos. Solo acusación». «¿Cómo pude?» «Miguel, tenías suficiente fentanilo para matar a medio vecindario en tu casa donde vive Carlitos». Yo tenía cuidado. Todo estaba guardado bajo llave, escondido. Carlitos nunca estuvo en peligro. Escondiste 1.200.000 pesos en su closet. Convertiste su cuarto en parte de tu empresa criminal. El rostro de Miguel se desmoronó. No quise que llegara tan lejos. Comenzó pequeño, solo ayudando a un amigo que trabajaba en el hospital. Dijo que tenía pacientes que no podían pagar sus medicamentos para el dolor a través del seguro. Pensé que estaba ayudando. No me mientas, Miguel. No ahora. Vi el cuaderno. Esto no era caridad. Esto era negocio. Estuvo callado por un momento.
Luego la fachada cayó completamente. Tienes razón, era negocio. El primer trato se suponía que era por una sola vez, hacer 20.000 pesos rápidos para pagar algunas deudas. Pero el dinero era tan fácil. Un trato se volvió 2, 2 se volvieron 10. Antes de darme cuenta, estaba metido hasta el fondo. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Carlitos tenía 6 cuando esto comenzó. 6 años cuando su padre decidió convertir su hogar en una operación de drogas. Sofía sabía. Miguel asintió. No al principio, pero lo descubrió. Le gustó demasiado el dinero como para hacer preguntas. Escuelas privadas, vacaciones, las remodelaciones. Se convenció a sí misma de que no había víctimas, que solo estábamos redistribuyendo medicina que ya existía. ¿Sin víctimas? Miguel, ¿sabes lo que el fentanilo le hace a la gente? ¿Sabes cuántas muertes por sobredosis hubo en este estado el año pasado? Iban a conseguirlo de alguien más si no fuera de mí. La frialdad de esa racionalización me dejó atónito. Este no era mi hijo. Este era un extraño usando su cara. ¿Qué pasa con tu trabajo? La compañía farmacéutica. Miguel se rió amargamente. Me despidieron hace 18 meses. Recorte de personal. Nunca se lo dije a Sofía. Nunca te lo dije a ti. He estado fingiendo ir al trabajo, pasando mis días manejando mi negocio real. Las capas de engaño eran asombrosas. Había construido una vida falsa completa, con historias de trabajo ficticias y temporadas altas manufacturadas. Carlitos sabía que algo estaba mal, dije. Me llevó a ese baño a propósito. El rostro de Miguel se puso blanco. ¿El qué? Tu hijo, de 8 años, estaba tan asustado de lo que estabas haciendo que encontró una manera de exponerte. Eligió su seguridad sobre tus secretos. Es más valiente que nosotros dos. Miguel se desmoronó entonces, sollozando en sus manos. Los otros reclusos y visitantes fingieron no notarlo, todos encerrados en sus propias tragedias. Me están acusando de tráfico, posesión con intención de distribuir, poner en peligro a un menor, lavado de dinero. Estoy viendo de 20 a 25 años. Papá, Carlitos tendrá 30 antes de que salga. El peso de eso se asentó entre nosotros. Había sabido que habría consecuencias, pero escuchar los números lo hizo real. Mi hijo, mi único hijo, podría pasar las próximas 2 décadas en prisión por las elecciones que había tomado y la elección que yo había tomado para detenerlo. ¿Qué se supone que le diga a Carlitos? Pregunté. Dile que lo siento, dile que perdí mi camino, dile que sea mejor que yo. Ya lo es. Conduciendo a casa, pasé por el vecindario de Miguel. Ya había un letrero de «Se vende» frente a su casa. El gobierno aplicó la ley de extinción de dominio. La casa fue incautada como producto del tráfico de drogas. La vida suburbana perfecta, liquidada. Carlitos estaba dormido cuando llegué a casa, acurrucado en el sofá, donde había estado viendo televisión. Lo cubrí con una cobija y me senté en mi silla, observándolo dormir. Se parecía tanto a Miguel a esa edad, inocente y lleno de posibilidades. Pero Carlitos tenía algo que Miguel había perdido en algún punto del camino: coraje moral. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales, audiencias de custodia y citas de terapia. Diana, la trabajadora social, me ayudó a navegar el sistema. Carlitos comenzó a ver a un psicólogo infantil 2 veces por semana. Me reuní con un abogado familiar para formalizar los arreglos de custodia. Miguel y Sofía acordaron firmar la custodia temporal sin oponerse, sabiendo que era la mejor oportunidad de estabilidad para Carlitos. La historia salió en las noticias locales. Gerente de ventas farmacéuticas, arrestado en operación importante
de tráfico de drogas. No mencionaron que fue su padre quien lo entregó, pero de alguna manera la gente lo sabía. Recibía miradas en el supermercado, a veces compasivas, a veces acusatorias. Una mujer realmente se me acercó para decir que había hecho lo correcto. Otra me dijo que era un traidor a mi propia sangre. Carlitos luchó al principio. Tenía pesadillas, mojó la cama algunas veces, actuó mal en la escuela. Los niños susurraban sobre él, el niño cuyos padres eran narcotraficantes. Algunos padres no querían que sus hijos jugaran con él, como si el crimen fuera contagioso. Pero también había gente amable, maestros que daban apoyo extra, padres que se aseguraban de que Carlitos fuera incluido a pesar de todo. La directora me llamó después de que Carlitos se metió en una pelea con otro niño que había dicho que sus padres eran drogadictos que deberían morir en la cárcel. Carlitos está pasando por algo que ningún niño debería enfrentar, dijo. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para apoyarlo, pero tal vez quiera considerar cambiar de escuela. Un nuevo comienzo donde nadie conozca su historia. Pero Carlitos no quería huir. Si me voy, es como si tuviera vergüenza de algo que no hice, me dijo con sorprendente madurez. Yo no soy el que vendió drogas, yo soy el que ayudó a detenerlo. 3 meses después de nuestro nuevo arreglo, Carlitos preguntó si podía visitar a Miguel. El psicólogo pensó que podría ayudar con el cierre, así que lo organicé. Ver a Carlitos, ver a su padre en naranja de prisión, hablando a través de un teléfono a través del vidrio, fue una de las cosas más difíciles que he presenciado. Miguel trató de mantenerse fuerte, pero cuando Carlitos puso su pequeña mano contra el vidrio y Miguel la igualó desde el otro lado, todos lloramos. «Lo siento, campeón», Miguel seguía diciendo. «Papi tomó malas decisiones, pero te amo mucho». «¿Cuándo puedes volver a casa?», preguntó Carlitos. «No por mucho tiempo, pero el abuelito va a cuidarte. Pórtate bien con él, ¿está bien?». Carlitos asintió solemnemente, de repente viéndose mayor que 8 años. En el carro después, Carlitos estuvo callado por mucho tiempo. Luego dijo: «Abuelito, ¿por qué lo hizo papá?». «¿Cómo explicas las fallas de adultos a un niño? ¿Cómo le das sentido a buena gente haciendo cosas terribles?». A veces los adultos toman malas decisiones cuando están asustados o sienten presión. Tu papá pensó que necesitaba más dinero para hacer feliz a todos y eligió la forma equivocada de conseguirlo. Pero no éramos felices. Mamá y papá peleaban sobre dinero todo el tiempo. Los escuchaba por la noche cuando pensaban que estaba dormido. Otra pieza del rompecabezas. La familia perfecta había estado pudriéndose desde adentro mucho antes de que yo descubriera las drogas. «¿Estás enojado con él?», preguntó Carlitos. «Estoy decepcionado, pero todavía lo amo, así como te amo a ti». «¿Sabías antes?». «No, campeón. Me enteré ese día en tu casa». «¿Por eso vino la policía? ¿Porque tú les dijiste?». Esta era la pregunta que temía. La verdad que podría hacer que Carlitos me odiara, pero merecía honestidad. «Sí, los llamé porque lo que tu papá estaba haciendo era peligroso. No solo ilegal, sino peligroso. Tenía miedo de que alguien saliera lastimado». Carlitos estuvo callado de nuevo, luego en voz baja. «Me alegro de que llamaras. Estaba asustado todo el tiempo. Asustado de que papá fuera atrapado. Asustado de que alguien entrara a robar. Asustado de tocar accidentalmente algo peligroso. No podía tener amigos en casa, porque papá dijo que no era seguro. No podía ser un niño normal». Esa noche, Carlitos durmió en su propia cama por primera vez en semanas, sin despertarse de pesadillas. Pasaron 6 meses. El caso de Miguel avanzó por el sistema.
Su abogado negoció un trato de declaración. 15 años. Podría solicitar la preliberación en 10 con buena conducta. Sofía recibió 7 años, elegible para libertad condicional en 4. Se divorciaron mientras ambos estaban encarcelados, su matrimonio otra víctima de sus elecciones. La casa familiar se vendió en subasta, los ingresos yendo al gobierno junto con todos sus otros activos. Todo comprado con dinero de drogas fue embargado. La configuración de videojuegos de Carlitos, el único regalo legítimo de los abuelos, fue una de las pocas cosas que se nos permitió quedarnos. Usé mis ahorros de retiro para meter a Carlitos en una buena escuela privada. Irónicamente, la misma para la que Miguel había dicho que estaba ahorrando. La diferencia era que yo pagaba por ella honestamente. Carlitos prosperó allí, haciendo amigos, uniéndose al equipo de fútbol, reconstruyendo lentamente su sentido de normalidad. Desarrollamos rutinas, tarea en la mesa de la cocina, práctica de fútbol los miércoles, pizza y noches de películas los viernes. Aprendí sobre Minecraft y Pokémon. Ayudé con proyectos de ciencias. Asistí a juntas de padres y maestros. A los 67 años me convertí en padre de nuevo, esta vez de un niño traumatizado que necesitaba estabilidad más que nada. Miguel llamaba cada semana desde prisión, conversaciones limitadas a 15 minutos. Al principio, Carlitos no quería hablar, todavía procesando su enojo y confusión. Pero gradualmente, con terapia y tiempo, comenzó a tomar las llamadas. Hablaban sobre la escuela, deportes, libros que Carlitos estaba leyendo. Miguel estaba obteniendo su título a través de un programa educativo de la prisión, tratando de construir algo positivo de su encarcelamiento. «Quiero ser alguien de quien puedas estar orgulloso otra vez», le dijo Miguel a Carlitos durante una llamada. «Yo también quiero eso, papá», respondió Carlitos, sabio más allá de sus años. Un año después del arresto, Carlitos escribió un ensayo para la escuela sobre héroes. Escribió sobre mí, no porque entregué a su padre, sino porque lo recibí cuando su mundo colapsó. Escribió sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces los héroes tienen que tomar decisiones que duelen, sobre cómo el amor a veces se parece más a consecuencias que a permitir comportamientos destructivos. Su maestra me lo envió con una nota, diciendo que era una de las piezas de escritura más maduras que había visto de un alumno de 5º grado. Durante este tiempo, me enteré de cosas sobre la operación de Miguel que me hicieron aún más seguro de que había hecho lo correcto. La investigación de la DEA reveló que había estado suministrando drogas que llevaron a 3 sobredosis fatales, 3 familias destruidas, 3 Carlitos en algún lugar sin un padre. Los investigadores también encontraron evidencia de que Miguel estaba planeando expandirse, trayendo socios, aumentando el volumen. Lo que había detenido no era solo lo que existía, sino lo que se habría convertido. Carlitos y yo asistimos a un grupo de apoyo para familias afectadas por adicción y crimen. Conocimos a otros abuelos criando nietos, otros niños cuyos padres estaban encarcelados. Carlitos hizo amistad con una niña cuya madre estaba en prisión por fraude. Se entendían mutuamente de formas que sus compañeros de clase no podían. «Es raro», me dijo Carlitos después de una reunión. «Estoy enojado con papá por lo que hizo, pero también lo extraño. Lo amo, pero no me gusta. ¿Tiene sentido?» «Perfecto sentido», le dije. «Los sentimientos no tienen que ser simples. Puedes amar a alguien y aún estar enojado por sus elecciones. Puedes extrañar a alguien y aún estar contento de que estén enfrentando consecuencias. Está bien sentir todo a la vez.
2 años han pasado ahora desde ese almuerzo dominical. Carlitos tiene 10, más alto, más confiado, todavía en terapia, pero genuinamente feliz la mayoría de los días. Está en el cuadro de honor, juega en la selección de la escuela, tiene pijamadas con amigos cuyos padres han llegado a verlo solo como Carlitos, no como el hijo del narcotraficante. Miguel ha cumplido 3 años de su sentencia. Es un prisionero modelo, dando tutoría a otros reclusos, trabajando en la biblioteca de la prisión, casi terminando con su título. Sus cartas a Carlitos están llenas de remordimiento y esperanza. Envía dibujos e historias que ha escrito, tratando de estar presente de la única manera que puede. Sofía obtuvo su libertad anticipada el mes pasado. Se fue a vivir con su hermana, tratando de reconstruir. Carlitos la ve una vez al mes, en visitas supervisadas. Su relación es complicada, ensombrecida por su complicidad en los crímenes de Miguel. Pero Carlitos está aprendiendo el perdón a su propio ritmo. Una tarde, Carlitos preguntó: ¿crees que papá piensa en esas personas que murieron por sus drogas? Espero que sí, dije honestamente. Espero que piense en ellos todos los días. Yo pienso en ellos a veces. Me pregunto si tenían hijos, si sus hijos son como yo ahora, viviendo con abuelos o tíos o tías. Esa es una cosa pesada para que la cargues. La doctora Kim dice que no es mi culpa lo que hizo papá, pero saberlo en mi cabeza y sentirlo son cosas diferentes. Este es el costo oculto del crimen, las ondas que se extienden mucho más allá del perpetrador. Carlitos cargará el peso de las elecciones de su padre toda su vida, no como culpa, sino como conocimiento de cómo las decisiones drásticas de una persona pueden destruir múltiples mundos. Recientemente recibimos noticias de que Miguel podría ser elegible para liberación anticipada en 5 años, con buen comportamiento y completar ciertos programas. El pensamiento me llena de partes iguales de esperanza y temor. Esperanza de que realmente haya cambiado, que la prisión le haya enseñado lo que mi guía nunca pudo. Temor sobre cómo navegar la relación de Carlitos con su padre. Cómo proteger a Carlitos mientras le permito a Miguel la oportunidad de reconstruir su vínculo. ¿Querrías que papá volviera a casa temprano?, le pregunté a Carlitos. Carlitos pensó por mucho tiempo. Quiero que venga a casa cuando esté listo para ser el papá que necesito, no solo el papá que me necesita. ¿Tiene sentido? Tenía perfecto sentido. Este niño de 10 años tenía más sabiduría que la mayoría de los adultos que conocía. El otro día pasamos por la vieja casa de Miguel. Los nuevos dueños la habían repintado, cambiado el paisajismo, añadido un área de juegos en el patio trasero. Se veía como lo que siempre debería haber sido: un hogar familiar feliz en lugar de una fachada para empresa criminal. Se ve mejor, dijo Carlitos en voz baja. Familia diferente, historia diferente, respondí. Nuestra historia también es mejor ahora, ¿verdad, abuelito? Aunque es triste, es honesta. Sí, dije. Eso la hace mejor. Carlitos recientemente comenzó a escribir un diario para que su padre lo lea cuando salga. No cartas para enviar ahora, sino pensamientos y experiencias que quiere compartir algún día cuando puedan sentarse juntos sin vidrio entre ellos. Escribe sobre partidos de fútbol, ferias de ciencias, la niña en su clase que lo hace reír. Cosas normales de niños que se sienten milagrosas, dado donde hemos estado. ¿Crees que papá y yo alguna vez tendremos una relación normal?, me preguntó Carlitos recientemente. Creo que tendrán una relación real, le dije. Normal está sobrevalorado. Real es lo que importa. Mirando hacia atrás, ese almuerzo dominical, hace 3 años,
fue tanto un final como un comienzo. Fue el final de mis ilusiones sobre Miguel, el final de su falso éxito, el final de la inocencia de Carlitos. Pero también fue el comienzo de la verdad, el comienzo de la responsabilidad y el comienzo de la oportunidad de Carlitos de tener una vida no construida sobre mentiras. La puerta del baño que abrí ese día reveló más que drogas. Reveló el precio de las mentiras, el peso de la codicia, la destrucción que viene de elegir dinero fácil sobre verdad difícil. Pero también reveló la fuerza de hacer lo correcto cuando todo en ti quiere mirar hacia otro lado. La posibilidad de redención, incluso después de elecciones devastadoras. Y la resiliencia del amor, que sobrevive incluso la traición. Algunas noches, Carlitos y yo nos sentamos en el porche y hablamos sobre el futuro. Quiere ser orientador, como yo era, para ayudar a niños pasando por momentos difíciles. Dice que sabe lo que es tener tu mundo desmoronándose y necesitar a alguien estable a quien aferrarte. Quiere ser esa persona para otros. Ya lo eres, le digo, pensando en cómo consuela a niños más pequeños en nuestro grupo de apoyo, cómo defendió a un compañero de clase cuyo padre fue arrestado por conducir ebrio, cómo se niega a dejar que su historia defina sus límites. Miguel escribe que está tomando clases para convertirse en terapeuta en adicciones cuando salga. Quiere usar su historia como advertencia, su experiencia como herramienta de enseñanza. Dice que se lo debe a las familias destruidas por las drogas que vendió. No es redención, pero es un comienzo. Sofía está tomando clases de enfermería, tratando de construir una carrera que ayude en lugar de dañar. Ella y Miguel no hablan excepto a través de abogados sobre Carlitos, su fracaso compartido, el muro entre ellos. Pero ambos están tratando en sus formas separadas de convertirse en personas dignas del perdón de Carlitos. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera abierto esa puerta del baño, si Carlitos no me hubiera llevado allí, si hubiera elegido ceguera voluntaria sobre verdad difícil. Miguel probablemente todavía estaría traficando, el peligro escalando, el castillo de naipes creciendo más alto e inestable. Eventualmente habría colapsado. Pero ¿cuántas personas más habrían sido lastimadas mientras tanto? ¿Cuánto más daño a la infancia de Carlitos? ¿Cuántas sobredosis más? La decisión de llamar al 911 sigue siendo simultáneamente el peor y mejor momento de mi vida. Peor porque destrozó a mi familia. Mejor porque salvó lo que podía salvarse. Carlitos está a salvo, prosperando incluso. Miguel está vivo y tiene una oportunidad de redención, en lugar de ser baleado en un trato de drogas salido mal, o pasar la vida en prisión por causar más muertes. La verdad, tan dolorosa como fue, demostró ser más sobrevivible que las mentiras. Tengo 69 años ahora. Tendré 74 cuando Miguel salga en el más temprano. Carlitos tendrá 15, lo suficientemente mayor para tener sus propias opiniones sobre su relación. Lo navegaremos juntos como hemos navegado todo lo demás, con honestidad, con terapia, con la comprensión de que amar no significa permitir, y perdonar no significa olvidar. Si le dieran like a este video, si esta historia les ha hecho reflexionar sobre las decisiones difíciles que a veces debemos tomar por amor, y suscríbanse a Consejos de un Padre para más historias reales sobre familia, sacrificio y amor verdadero. Carlitos me preguntó recientemente si me arrepentía de haber llamado a la policía. Me arrepiento de que fuera necesario, le dije. Me arrepiento de que tu papá tomara decisiones que forzaron mi mano, pero no me arrepiento de protegerte a ti
y potencialmente proteger a otros de las drogas que estaba distribuyendo. Algunas decisiones te persiguen no porque estuvieran mal, sino porque estaban correctas a pesar del costo. «Nos salvaste, abuelito», dijo Carlitos simplemente. «A papá de convertirse en un criminal peor, a mamá de ser cómplice de más crímenes y a mí de crecer en peligro. Nos salvaste a todos, incluso si dolió». Este niño de 10 años entendía lo que me había tomado 3 años comprender completamente. A veces la salvación se parece a la destrucción. A veces el amor se parece a las consecuencias. A veces lo más valiente que puedes hacer es abrir una puerta que sabes revelará algo terrible. Porque solo enfrentando la verdad puedes comenzar a sanar de ella. Nuestra líder del grupo de apoyo, una mujer cuyo hijo ha estado en prisión durante 8 años, me dijo algo que se me quedó grabado. «Usted no rompió a su familia. Los crímenes rompieron a su familia. Usted solo eligió detener que la ruptura empeorara. Carlitos y yo hemos construido algo nuevo de los escombros. No una familia de reemplazo, sino una real. Tenemos noches de juegos y luchas con la tarea y discusiones sobre tiempo de pantalla. Tenemos bromas internas y tradiciones y el tipo de confianza que solo viene de sobrevivir algo terrible juntos. Tenemos verdad, incluso cuando es incómoda». La semana pasada, la maestra de Carlitos asignó un proyecto sobre héroes en la historia. Mientras sus compañeros escribían sobre presidentes e inventores, Carlitos preguntó si podía escribir sobre mí otra vez. «Ya hiciste ese ensayo», le recordé. «Pero lo entiendo mejor ahora», dijo. «Cuando tenía 8 años, pensé que eras un héroe por recibirme. Ahora sé que fuiste un héroe por hacer la llamada en primer lugar. Eso fue más difícil que recibirme. Eso fue elegir mi seguridad sobre la libertad de tu hijo. Eso fue amor real». Tenía razón. El amor real a veces significa tomar decisiones imposibles. El amor real significa proteger a alguien incluso de sí mismos o de sus padres. El amor real significa estar dispuesto a ser odiado por hacer lo correcto. Las fotos de ese baño todavía están en mi teléfono, archivadas en una carpeta que nunca abro, pero no puedo eliminar. Evidencia del peor día, convirtiéndose en el catalizador para algo mejor. Prueba de que a veces destruir todo es la única manera de construir algo real. Esta mañana Carlitos me mostró una carta que había escrito para que Miguel la leyera cuando salga. No me dejó leer todo, pero compartió la última línea. «Te perdono, papá, y estoy orgulloso del abuelito por ser lo suficientemente valiente para detenerte. Así es como se ve el amor en nuestra familia, hacer lo difícil para mantenernos seguros». Mientras termino de compartir esta historia, Carlitos está en la escuela, probablemente pensando en la práctica de fútbol esta tarde, en lugar del peso que carga. Ha aprendido a sostener tanto la alegría de ser un niño como el conocimiento de verdades difíciles. Es prueba de que los niños pueden sobrevivir las peores elecciones de sus padres si alguien está dispuesto a tomar la decisión difícil de protegerlos. Si estás enfrentando una situación similar, si sabes algo que podría destruir a tu familia, pero también podría salvarla, recuerda esto: la verdad saldrá eventualmente. Siempre lo hace. La pregunta es si serás tú quien controle cómo y cuándo, o si esperarás a que una catástrofe la fuerce a la luz. Elegí control. Elegí la seguridad de Carlitos sobre la libertad de Miguel. Elegí verdad sobre mentiras cómodas. Fue la decisión más difícil que he tomado. Fue la decisión correcta. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y la pérdida, y la destrucción completa de la familia que pensé que tenía,
lo haría de nuevo. Gracias por escuchar esta historia. Si te ayudó o te hizo pensar, por favor compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Suscríbete a Consejos de un Padre para más historias reales sobre las realidades complicadas de familia, elecciones y amor. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible por la seguridad de tu familia. Y recuerda, a veces el acto más grande de amor es el que parece una traición. A veces, salvar a tu familia significa estar dispuesto a perderla primero. Antes de irte, quiero que sepas algo. Si estás luchando con si reportar el comportamiento peligroso o criminal de un familiar, no estás solo. La decisión que tomé me atormenta, pero Carlitos, durmiendo seguro en su cama cada noche, me dice que fue correcta. Las 3 familias que perdieron seres queridos por las drogas de Miguel merecían que alguien se levantara y dijera «no más». Carlitos merecía un abuelo que elegiría su seguridad sobre la comodidad de cualquiera, incluyendo la mía. Cuídense unos a otros. Digan la verdad, incluso cuando duela. Protejan a los inocentes, incluso cuando cueste todo. Y recuerden que la redención es posible, pero comienza con responsabilidad. Este es Consejos de un Padre despidiéndose. Hasta la próxima, sean lo suficientemente valientes para hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto rompa su corazón. Esa puerta del baño cambió todo. Pero a veces todo necesita cambiar para que algo realmente sane. Carlitos y yo somos prueba de que las familias pueden reconstruirse sobre cimientos de verdad en lugar de mentiras. Es más difícil, pero es real. Y real, como me enseñó Carlitos, siempre es mejor que perfecto. Me gusta recordar algo que mi madre, la bisabuela de Carlitos, solía decir. La verdad duele como una aguja, pero cura como la medicina. Nunca entendí completamente esas palabras hasta ese domingo. La aguja de la verdad atravesó nuestra familia, pero la medicina está sanando lentamente las heridas que las mentiras habían creado. Carlitos me preguntó hace poco si creía en el destino. ¿Crees que todo tenía que pasar así, abuelito? No sé si creo en el destino, le dije, pero creo en las elecciones. Tu papá hizo elecciones, yo hice elecciones, tú hiciste elecciones. Y todas esas elecciones nos llevaron aquí, a este momento donde estamos juntos, seguros, honestos. ¿Y estamos bien aquí?, preguntó. Más que bien, campeón. Estamos reales. La realidad, descubrí, es mucho más valiosa que la perfección. La vida perfecta de Miguel era una ilusión construida sobre arena. Nuestra vida real, con todas sus cicatrices y dificultades, está construida sobre roca sólida. Puede que no sea lo que imaginé para mi retiro, criando a mi nieto solo, visitando a mi hijo en prisión, explicando a extraños por qué mi familia está rota. Pero es honesto. Y en esa honestidad hay una paz que nunca encontré en los años de fingir que todo estaba perfecto. El otro día encontré una foto vieja de Miguel cuando tenía la edad de Carlitos. La misma sonrisa, los mismos ojos curiosos. Me pregunté en qué momento se torció su camino. ¿Fue gradual? ¿Hubo un momento específico donde eligió el dinero sobre la integridad? ¿O fueron 1000 pequeñas elecciones, cada una pareciendo insignificante, acumulándose hasta que estaba demasiado profundo para salir? Se la mostré a Carlitos. Te pareces mucho a tu papá a esa edad. Carlitos estudió la foto. Pero yo no seré como él, ¿verdad, abuelito? No cometeré los mismos errores. No, le dije con convicción. Porque tú ya sabes algo que a tu papá le tomó años aprender, que el dinero fácil tiene un costo, y ese costo siempre es más de lo que vale.
Carlitos asintió seriamente. Luego agregó: ¿Y por qué te tengo a ti para enseñarme lo correcto? Estos momentos, estas conversaciones simples y honestas, son lo que hace que todo valga la pena. Cada decisión difícil, cada noche sin dormir, cada momento de duda, se justifica cuando veo a Carlitos creciendo en un niño que entiende la diferencia entre lo fácil y lo correcto, y elige lo correcto. Visité a Miguel la semana pasada. Estábamos hablando sobre Carlitos, como siempre, cuando me dijo algo que me sorprendió. Papá, gracias. ¿Gracias por qué? Por detenerme. Si hubieras mirado hacia otro lado, si hubieras guardado mi secreto, estaría muerto ahora o habría causado más muertes. Me salvaste de mí mismo. Me tomó 2 años en prisión entenderlo, pero finalmente lo hago. Sus palabras me sacudieron. Durante 3 años había cargado la culpa de destruir la vida de mi hijo, pero él tenía razón. No destruí su vida. Salvé lo que quedaba de ella antes de que se destruyera completamente. ¿Se lo has dicho a Carlitos?, pregunté. En mi última carta. Le dije que estás equivocado si piensas que eres un héroe por recibirlo. Eres un héroe por llamar a la policía. Esa fue la parte difícil. Esa fue la parte valiente. Esa noche, cuando llegué a casa, Carlitos me abrazó más fuerte de lo usual. Papá me escribió, dijo. Me dijo algo importante sobre ti. ¿Sí? Me dijo que hiciste lo correcto, y que cuando él salga, va a pasarse el resto de su vida demostrando que valió la pena salvarlo. Lloré esa noche por primera vez en meses. No lágrimas de tristeza, sino de alivio. Mi hijo finalmente entendía. Después de 3 años de encarcelamiento, finalmente veía la verdad. Y en ese entendimiento había esperanza real de redención. La terapia de Carlitos ha sido transformadora. La doctora Kim, su psicóloga, me llamó hace un mes para una sesión conjunta. Don Roberto, me dijo, quiero que sepa que Carlitos ha hecho un progreso extraordinario. Ha procesado su trauma de una manera que la mayoría de los adultos no podrían. Durante esa sesión, Carlitos habló abiertamente sobre sus sentimientos de una manera que me dejó asombrado. Al principio odiaba al abuelito, dijo, mirándome directamente. Odiaba que hubiera llamado a la policía. Odiaba que mis papás estuvieran en la cárcel. Odiaba que mi vida fuera diferente. Mi corazón se apretó escuchando esto. Nunca había verbalizado ese odio antes. ¿Pero? Preguntó gentilmente la doctora Kim. Pero luego me di cuenta de algo. El abuelito no me quitó a mis papás. Ellos se quitaron a sí mismos cuando decidieron vender drogas. El abuelito solo detuvo que empeorara. Me salvó de vivir en una mentira. Y eso es amor. Amor real, no amor de película. No pude contener las lágrimas. Este niño de 10 años había articulado algo que a mí me había tomado años entender completamente. La doctora Kim me miró. Don Roberto, ¿hay algo que quiera decirle a Carlitos? Sí, dije, limpiándome los ojos. Carlitos, tomar esa decisión fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Cada día me preguntaba si había hecho lo correcto. Cada vez que te veía triste, me culpaba. Pero lo hice porque te amo más de lo que puedo explicar. Y haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para mantenerte a salvo. Carlitos se levantó de su silla y me abrazó. Lo sé, abuelito, y te amo también. Ese fue el día en que ambos finalmente pudimos comenzar a soltar la culpa que habíamos estado cargando. Las visitas a Miguel han cambiado con el tiempo. Ya no son encuentros tensos, llenos de acusaciones y defensas. Ahora son conversaciones reales sobre crecimiento, sobre responsabilidad, sobre ser mejor. En nuestra última visita,
Miguel me contó sobre el programa de rehabilitación en el que está participando. Nos hacen escribir cartas a nuestras víctimas, explicó. No para enviarlas necesariamente, sino para enfrentar el daño que causamos. ¿Has escrito alguna?, pregunté. 3 hasta ahora. Una a cada familia que perdió a alguien por las drogas que vendí. Es brutal, papá. Tener que imaginar su dolor, su pérdida, sabiendo que yo contribuí a eso. Pero necesito enfrentarlo. Necesito vivir con ese conocimiento. Eso es crecimiento, Miguel. También escribí una carta a Carlitos, una real, que planeo darle algún día cuando sea lo suficientemente mayor para entenderla completamente. Le explico todo, por qué lo hice, cómo me justifiqué, cómo la codicia me cegó a lo que realmente importaba. Quiero que aprenda de mis errores. Ya está aprendiendo, está convirtiéndose en un hombre bueno. Gracias a ti, dijo Miguel. Tú le estás dando lo que yo no pude, una base sólida de valores reales. Estas conversaciones con Miguel me dan esperanza. No esperanza ciega de que todo será perfecto cuando salga, sino esperanza realista de que realmente está haciendo el trabajo interior necesario para cambiar. Sofía también ha estado haciendo su propio trabajo de sanación. Nos reunimos para un café el mes pasado, su primera vez viéndome desde el arresto. Fue incómodo al principio, pero necesario. Don Roberto, comenzó, sus manos temblando alrededor de su taza. Quiero disculparme. No solo por mi parte en todo esto, sino por cómo lo traté todos estos años. Siempre lo vi como una obligación, nunca como familia. Y cuando todo colapsó, usted fue el que salvó a nuestro hijo. No necesitas disculparte conmigo, Sofía. Necesitas reconstruir tu relación con Carlitos. Lo sé, y estoy tratando, pero es difícil. Él me mira diferente ahora. Ve mi debilidad, mi complicidad. He perdido su respeto. El respeto se puede recuperar, le dije, pero solo a través de acciones consistentes, no de palabras. Demuéstrale que has cambiado realmente. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Las clases de enfermería, el trabajo honesto, la terapia, todo es parte de convertirme en alguien de quien él pueda estar orgulloso nuevamente. Vi sinceridad en sus ojos. Sofía, como Miguel, estaba en su propio camino de redención. Sería largo y difícil, pero al menos estaba caminando en la dirección correcta. El grupo de apoyo continúa siendo una fuente de fortaleza tanto para Carlitos como para mí. Cada semana escuchamos historias de otras familias destrozadas por crimen y adicción. Y cada semana vemos evidencia de que la sanación es posible. Hay un hombre en nuestro grupo, don Javier, cuyo hijo también está en prisión por delitos relacionados con drogas. Pero a diferencia de mí, él no reportó a su hijo. La policía lo atrapó después de que alguien muriera por una sobredosis que se rastreó hasta él. Don Javier me dijo una vez: «Envidio tu paz, Roberto. Yo vivo con el y-si. ¿Y si lo hubiera detenido antes? ¿Y si hubiera sido lo suficientemente valiente para hacer lo que tú hiciste? Tal vez esa persona todavía estaría viva. Tal vez mi hijo no estaría cumpliendo cadena perpetua». Sus palabras reforzaron algo que había llegado a entender. Actuar temprano, aunque sea doloroso, es siempre mejor que esperar a que el desastre fuerce tu mano. Carlitos también ha encontrado su voz en el grupo. Hace un mes habló por primera vez frente a todos. «Mi nombre es Carlitos», dijo con voz clara. «Mi papá está en prisión por vender drogas. Mi abuelo fue quien llamó a la policía. Y quiero que sepan que estoy orgulloso de él por eso». Hubo un silencio en la sala, luego aplausos. Otros niños se le acercaron después para hablar con él. Una niña le dijo:
Ojalá alguien hubiera detenido a mi papá antes. Tal vez todavía estaría vivo. Esa noche Carlitos me dijo: «Abuelito, creo que sé lo que quiero hacer cuando sea grande». «¿Qué es eso, campeón?» «Quiero ayudar a familias como la nuestra. Quiero ser la persona que ayuda a otros niños cuando sus padres hacen cosas malas. Quiero que sepan que no están solos». «Vas a ser increíble en eso», le dije, abrazándolo fuerte. La escuela ha sido otro lugar de transformación para Carlitos. Su maestra, la señorita Hernández, ha sido fundamental en su desarrollo. Ella me llamó recientemente para compartir algo que Carlitos había escrito en su diario de clase. «Don Roberto», dijo, su voz emocionada, «tiene que escuchar esto. Es de su entrada de ayer. La gente piensa que los héroes son personas sin miedo. Pero mi abuelito me enseñó que los verdaderos héroes son las personas que tienen miedo, pero lo hacen de todos modos. Él tenía miedo de perder a su hijo, pero me salvó de todos modos. Eso es amor verdadero». Escuchar esas palabras a través del teléfono me hizo llorar. No lágrimas de tristeza, sino de orgullo profundo. Carlitos no solo estaba sanando, estaba floreciendo. El siguiente año será crítico. Miguel será elegible para su primera audiencia de libertad condicional. No hay garantía de que sea liberado, y parte de mí no está seguro de estar listo. ¿Cómo será tenerlo de vuelta en nuestras vidas? ¿Cómo navegaremos la relación entre él y Carlitos? ¿Cómo me sentiré al verlo libre, mientras las familias de sus víctimas todavía sufren? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, pero hemos aprendido a vivir con la ambigüedad, a aceptar que algunas cosas no tienen resolución limpia. Lo que sí sé es esto: si Miguel sale, tendrá que ganarse su lugar en la vida de Carlitos. No será automático, no será fácil. Será un proceso lento de reconstruir confianza que fue completamente destruida. Carlitos y yo hemos hablado sobre esto. «¿Qué harás cuando papá salga?», le pregunté. Pensó por un momento largo. «Quiero conocer a la persona en la que se ha convertido, no al papá que recuerdo, porque ese papá era mentira. Quiero conocer al papá real, el que ha enfrentado lo que hizo, el que está tratando de ser mejor». Esa es una perspectiva muy madura. «Tú me enseñaste eso, abuelito. Me enseñaste que la gente puede cambiar, pero que el cambio tiene que ser real, no solo palabras, acciones». A los 10 años, Carlitos tiene más sabiduría que muchos adultos que conozco. Anoche estábamos sentados en el porche viendo las estrellas, algo que hacemos a menudo ahora. Carlitos estaba callado, pensativo. «¿En qué piensas, campeón?», pregunté. «En que soy afortunado», dijo. «¿Afortunado?». «Sí, sé que no parece así. Mis papás están en la cárcel. Mi vida no es normal. Pero tengo a alguien que me ama lo suficiente para hacerlo difícil. Hay niños que no tienen eso. Niños cuyos abuelos o padres miran hacia otro lado y fingen que todo está bien. Esos niños no son salvados. Yo fui salvado». Sus palabras me conmovieron profundamente. Habíamos pasado de la tragedia a la gratitud. Eso es sanación real. «Te amo, Carlitos», dije. «Yo también te amo, abuelito. Gracias por ser valiente». En ese momento, sentado en el porche con mi nieto bajo las estrellas de Morelos, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. El camino había sido brutalmente difícil. Había perdido la relación que tenía con mi hijo, al menos temporalmente. Había causado dolor inmenso, pero había salvado a Carlitos. Y al final, eso es lo único que realmente importa. Si estás leyendo esto y enfrentas una decisión similar, déjame decirte, la verdad siempre es mejor que la mentira, sin importar cuánto duela. El amor verdadero a veces requiere valentía que no sabías que tenías.
Y la familia real se construye sobre honestidad, no sobre secretos. No te voy a mentir y decir que será fácil. No lo será. Habrá noches de insomnio y momentos de duda. Habrá gente que te juzgará, que te dirá que deberías haber protegido a tu familia. Pero recuerda, proteger a tu familia a veces significa protegerla de sí misma. Y los niños, merecen crecer en la verdad, incluso cuando la verdad es dolorosa. Porque solo en la verdad pueden encontrar terreno sólido sobre el cual construir sus vidas. Si esta historia te ha tocado el corazón, te pido que le des like a este video y te suscribas a Consejos de un Padre. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitar escucharla. Y déjame saber en los comentarios, ¿has tenido que tomar una decisión imposible alguna vez? ¿Cómo encontraste la fuerza para hacerlo? Recuerdo claramente la conversación que tuve con mi esposa, la abuela de Carlitos, unos meses antes de que muriera hace 5 años. Estábamos hablando sobre Miguel y sus logros, y ella me dijo algo que nunca olvidé. Roberto, algo no está bien. Puedo sentirlo. Nuestro hijo está construyendo algo sobre arena, no sobre roca. En ese momento la defendí a Miguel. Le dije que estaba siendo paranoica, que Miguel simplemente había tenido éxito. Pero ella tenía razón. Una madre siempre sabe. Me pregunto a menudo qué habría hecho ella si hubiera estado viva ese domingo. ¿Habría tenido el coraje que yo tuve? ¿O habría encontrado una manera de confrontar a Miguel antes de que llegara a ese punto? Nunca lo sabré, pero creo que ella estaría orgullosa de la decisión que tomé. Ella siempre puso a Carlitos primero, incluso por encima de su propio hijo. Los nietos son nuestra segunda oportunidad de hacerlo bien, solía decir. Y tenía razón. Carlitos es mi segunda oportunidad. La oportunidad de criar a un hombre con valores sólidos, con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, con el coraje de elegir lo difícil cuando sea necesario. La semana pasada fue el 3er aniversario del arresto de Miguel. Carlitos y yo fuimos al cementerio a visitar la tumba de su abuela. Él puso flores frescas y se sentó en el pasto, hablándole como si ella pudiera escucharlo. «Abuelita», dijo suavemente, «sé que si estuvieras aquí, entenderías por qué el abuelito hizo lo que hizo. Sé que me protegerías igual que él lo hizo. Extraño tenerte aquí, pero estoy bien. El abuelito me está cuidando muy bien». Tuve que alejarme por un momento para que no me viera llorar. Este niño, con todo lo que ha pasado, todavía encuentra maneras de ser agradecido, de honrar a los que ama, de ver la bondad en medio del dolor. Esa noche, Carlitos me preguntó sobre la foto de boda de sus abuelos que tengo en la sala. «Abuelito, ¿crees que la abuelita habría aprobado lo que papá estaba haciendo?» «Absolutamente no», respondí sin dudar. «Tu abuela era una mujer de principios. Nunca habría tolerado eso, sin importar cuánto amaba a tu papá. ¿Crees que ella me habría salvado como tú lo hiciste?» «Sin dudarlo ni un segundo». Carlitos sonrió. «Entonces vengo de una familia de héroes, solo que papá olvidó serlo por un tiempo». Su capacidad de ver matices, de entender que la gente puede perder su camino, pero no estar perdida para siempre, es extraordinaria. Es una lección que muchos adultos nunca aprenden. He estado pensando mucho últimamente sobre el concepto de justicia. ¿Es suficiente que Miguel esté en prisión? ¿Eso, de alguna manera, repara el daño que causó? Las 3 familias que perdieron seres queridos por sus drogas nunca recuperarán a sus seres queridos. Los adictos que él ayudó a crear todavía luchan con sus demonios. La comunidad que envenenó todavía siente los efectos. Pero al menos se detuvo. Al menos no pudo causar más daño.
Y tal vez, solo tal vez, su historia sirve como advertencia para otros que podrían estar tentados a tomar el mismo camino. Hace 2 meses me contactó un periodista que estaba escribiendo un artículo sobre el tráfico de drogas en comunidades suburbanas. Había escuchado sobre el caso de Miguel y quería entrevistarme. Al principio me negué. No quería la atención. No quería que Carlitos fuera expuesto aún más. Pero luego pensé, tal vez compartir nuestra historia podría prevenir que otra familia pase por esto. Tal vez otro padre vería las señales de advertencia que yo ignoré durante tanto tiempo. Tal vez otro abuelo encontraría el coraje de hacer lo correcto. Así que acepté, con una condición: que mantuvieran el anonimato de Carlitos. El artículo salió la semana pasada. Se tituló «El abuelo que entregó a su propio hijo. Una historia de coraje imposible». La respuesta fue abrumadora. Recibí docenas de cartas. Algunas me llamaron traidor, diciéndome que la familia está por encima de todo. Pero la mayoría fueron de apoyo. Padres y abuelos compartiendo sus propias luchas, agradeciéndome por hablar, diciéndome que mi historia les dio el coraje que necesitaban. Una carta en particular me conmovió profundamente. Era de una madre cuyo hijo había muerto de una sobredosis. Escribió: «Don Roberto, el distribuidor que vendió las drogas que mataron a mi hijo, nunca fue atrapado. Ojalá alguien en su familia hubiera tenido su coraje. Ojalá alguien lo hubiera detenido antes de que llegara a mi hijo. Gracias por ser valiente. Salvó a su nieto, pero también puede haber salvado a los hijos de otras personas». Le mostré esa carta a Carlitos. Él la leyó cuidadosamente. Luego dijo: «Abuelito, creo que hiciste más que solo salvarme a mí. Salvaste a personas que ni siquiera conocemos». Tiene razón. Cada día que Miguel pasó en prisión es un día que no pudo distribuir drogas que podrían haber matado a alguien más. Es una matemática horrible, pero es verdad. La transformación de Miguel en prisión ha sido real. No solo palabras, sino acciones consistentes. Completó su licenciatura en psicología. Está certificado como consejero de adicciones. Lidera un grupo de apoyo dentro de la prisión para otros internos que luchan con la culpa de lo que hicieron. En su última carta, escribió algo que guardé: «Papá, paso cada día enfrentando lo que hice. No hay escape aquí, no hay manera de fingir o racionalizar. Tengo que vivir con el conocimiento de que causé un dolor inimaginable. 3 personas están muertas por mi culpa. 3 familias destruidas. Y mi propio hijo creció en peligro constante porque yo puse el dinero por encima de su seguridad. Merezco estar aquí. Y cuando salga, si es que salgo, dedicaré cada día restante a compensarlo. No porque pueda deshacer el daño, sino porque es lo único correcto que puedo hacer». Eso es responsabilidad real. Eso es el comienzo de la redención verdadera. Sofía también ha hecho un progreso significativo. Completó su programa de enfermería y ahora trabaja en una clínica de rehabilitación de drogas. «Es mi forma de compensar», me dijo. «No puedo deshacer lo que hice, pero puedo ayudar a la gente a recuperarse de la adicción que personas como Miguel y yo perpetuamos. Ver a ambos trabajar activamente en su redención me da esperanza. No esperanza de que el pasado pueda ser borrado, sino esperanza de que el futuro puede ser diferente. Carlitos ahora tiene 11 años. Está por terminar la primaria. Es un estudiante sobresaliente, un atleta dedicado y, lo más importante, un ser humano compasivo. Cuando otros niños en la escuela son intimidados, Carlitos los defiende. Cuando alguien necesita ayuda, Carlitos es el primero en ofrecerla. Su maestra me dijo: «Don Roberto,
Carlitos tiene una empatía que es rara en niños de su edad. Entiende el sufrimiento de una manera que la mayoría no tiene que entender hasta mucho más tarde en la vida, si es que alguna vez lo hacen. Pero en lugar de amargarlo, lo ha hecho más amable. Eso es lo que más me enorgullece. A pesar de todo lo que ha pasado, Carlitos no se ha vuelto cínico ni amargado. Ha elegido aprender y crecer de su trauma en lugar de ser definido por él. Recientemente, Carlitos me preguntó si podía empezar a hacer trabajo voluntario en la clínica donde trabaja Sofía. Quiero ayudar a la gente que está luchando con la adicción, explicó. Quiero que sepan que hay esperanza, que las familias pueden sobrevivir esto. Es una petición pesada para un niño de 11 años, pero con la supervisión adecuada y el apoyo continuo de la doctora Kim, decidimos intentarlo. Carlitos va 2 horas cada sábado, ayudando con tareas simples, pero interactuando con pacientes que están tratando de reconstruir sus vidas. Me dijo después de su primer día: «Abuelito, había un hombre allí que me recordó a papá, no en cómo se veía, sino en sus ojos. Tenía esa misma mirada que papá tenía ese domingo, como si estuviera cargando algo demasiado pesado». Le hablé y le dije que mi papá estaba en prisión por drogas, pero que estaba tratando de ser mejor. Y el hombre empezó a llorar y me agradeció por compartir eso. Carlitos está encontrando propósito en su dolor. Está convirtiendo su tragedia en una herramienta para ayudar a otros. Eso es transformación real. El grupo de apoyo sigue siendo una parte importante de nuestras vidas. Hace un mes, una nueva familia se unió. Un padre había descubierto que su hija adolescente estaba vendiendo drogas en su escuela. Estaba desgarrado sobre qué hacer. Carlitos se le acercó después de la reunión. «Señor», dijo, «sé que esto es difícil. Mi abuelo tuvo que reportar a mi papá. Y al principio lo odié por eso. Pero ahora entiendo que me salvó. Si su hija está haciendo algo peligroso, detenerla es amor, no traición». El padre me buscó después, lágrimas corriendo por su rostro. «Su nieto me acaba de dar el coraje que necesitaba. Voy a llamar a la policía mañana». Esa es la ondulación. Nuestra historia, nuestro dolor, nuestro coraje, extendiéndose hacia afuera para tocar y tal vez salvar a otros. Pensar en el futuro me llena de emociones encontradas. Miguel podría salir en 5 años. Para entonces, Carlitos tendrá 16. Un joven hombre formándose su propia identidad. ¿Cómo será su relación? ¿Podrá Miguel realmente ser el padre que Carlitos necesita? ¿O el daño es demasiado profundo para repararse completamente? No tengo respuestas, pero sé esto: hemos construido algo fuerte, Carlitos y yo. Una base de confianza, honestidad y amor genuino. Sea lo que sea que el futuro traiga, enfrentaremos juntos, como hemos enfrentado todo lo demás. Carlitos me dijo algo hermoso la otra noche. Estábamos preparando la cena juntos, una de nuestras rutinas favoritas, cuando de repente dijo: «Abuelito, cuando tenga hijos algún día, les voy a contar sobre ti, sobre cómo fuiste lo suficientemente valiente para romper tu propia familia para salvarme. Y les voy a enseñar que eso es lo que significa el amor verdadero». «Espero que nunca tengas que hacer una elección como esa», le dije. «Yo también. Pero si lo hago, sé que puedo porque tú me mostraste cómo». Ese es mi legado. No solo salvar a Carlitos, sino enseñarle que el coraje es posible, que hacer lo correcto vale la pena, que el amor verdadero a veces requiere sacrificio imposible. Si has llegado hasta aquí en esta historia, gracias. Gracias por escuchar, por entender, por no juzgar. Sé que mi decisión no es para todos,
Sé que algunas personas creen que la familia debe protegerse sin importar qué. Y respeto esa perspectiva. Pero también sé esto. Carlitos está vivo y sano. Carlitos está prosperando. Carlitos tiene la oportunidad de una vida real construida sobre verdad en lugar de mentiras. Y eso, para mí, justifica cada momento doloroso, cada noche de insomnio, cada lágrima derramada. Para aquellos de ustedes que enfrentan decisiones similares, déjenme decirles, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No ignoren las señales de advertencia. No hagan excusas. Y si llega el momento de actuar, sean valientes. Sus familias podrían odiarlo temporalmente. Podrían nunca entenderlo completamente. Pero los inocentes, especialmente los niños, merecen ser protegidos. Siempre, sin excepción. Y recuerden, no están solos. Hay recursos, grupos de apoyo, profesionales que pueden ayudar. No tienen que navegar esto solos. Busquen ayuda. Acepten apoyo. Y nunca, nunca se rindan en hacer lo correcto. Antes de despedirme, quiero pedirles algo. Si esta historia los ha tocado, si les ha dado algo en qué pensar, por favor denle like a este video. Suscríbanse a Consejos de un Padre para más historias reales sobre familia, coraje y amor. Compartan este video con alguien que pueda necesitar escucharlo. Y en los comentarios déjenme saber, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Han enfrentado alguna vez una decisión imposible? ¿Cómo la manejaron? Su participación no solo me ayuda a mí, ayuda a otros que están buscando orientación, que se sienten solos en sus luchas, que necesitan saber que no son los únicos enfrentando situaciones imposibles. Esta historia es dolorosa. Lo sé, es complicada, lo sé, pero es real. Y en un mundo lleno de mentiras y fachadas, creo que la realidad, sin importar cuán dolorosa sea, tiene valor. Carlitos y yo estamos bien. Más que bien, estamos genuinamente felices. Nuestra vida no es perfecta. Todavía hay momentos difíciles, días oscuros, preguntas sin respuestas. Pero es nuestra vida, construida sobre verdad, sostenida por amor, fortalecida por coraje. Y al final, eso es todo lo que realmente importa. Desde Cuernavaca, Morelos, esto es don Roberto Mendoza, despidiéndose. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar sin juzgar. Y gracias por recordar que a veces el amor más grande requiere el sacrificio más difícil. Que Dios los bendiga a todos. Cuiden de sus familias. Digan la verdad. Sean valientes. Y recuerden, la redención siempre es posible, pero comienza con responsabilidad. Esa puerta del baño cambió todo, pero no me arrepiento de haberla abierto, porque detrás de esa puerta no solo encontré drogas y crimen, encontré la oportunidad de salvar a mi nieto. Y esa oportunidad vale todo el dolor del mundo. Hasta la próxima, amigos. Sean valientes, sean honestos y, sobre todo, amen lo suficiente como para hacerlo difícil cuando sea necesario. Este es Consejos de un Padre, recordándoles que la familia real se construye sobre verdad, no sobre secretos, y que a veces destruir la familia falsa es la única manera de salvar la familia real. Adiós, y que tengan el coraje de hacer lo correcto, siempre.